¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es sábado 28 de febrero de 2026. Y bueno, la cantidad de despachos y alertas militares que tenemos hoy sobre la mesa Es francamente abrumadora. exacto, abrumadora. Vamos a sumergirnos de lleno en una de las escaladas bélicas más drásticas de la historia reciente. Hablamos, por supuesto, de este ataque masivo y conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y la inmediata respuesta desde Teherán, claro. Así es. Para lograr esta inversión profunda, hemos compilado una verdadera montaña de fuentes. Tenemos reportes de agencias internacionales, comunicados oficiales, artículos de análisis económico y hasta despachos de inteligencia en tiempo real. Y son muchísimos datos. Demasiados. Por eso me acompaña la voz experta de siempre para ayudarnos a diseccionar este mar de información y ver el tablero completo, mucho más allá de la urgencia de los titulares. Bienvenida. Un saludo y muchas gracias por esa introducción. Lo fascinante aquí es cómo esta crisis, pues, se resiste a ser analizada desde un solo ángulo. O sea, estamos ante una red complejísima. Totalmente. Tenemos geopolítica pura, claro, pero también estamos presenciando el despliegue de tecnología militar completamente inédita, además de fracturas diplomáticas y, de fondo, una amenaza directa a la yugular del suministro mundial de petróleo. Todo está conectado. Exacto. Cada pieza de información que vamos a analizar hoy es un engranaje que mueve al otro. Entender esa fricción es vital para comprender el mundo en el que amanecimos hoy. Ok, vamos a desempacar esto. Porque si bien los bombardeos ocupan las portadas en este instante, hay un dato entre nuestros reportes que resulta verdaderamente impactante. El tema diplomático. ¿Sí? Es un gancho monumental. Una revelación sugiere que un acuerdo de paz histórico entre Washington y Teherán estaba a horas, literalmente a horas de firmarse antes de que cayeran las primeras bombas. Un giro dramático, sin duda. Pero bueno, antes de llegar a ese punto tenemos que establecer los hechos de esta madrugada. Estados Unidos denominó a su operación Furia Épica, mientras que Israel la llamó León Rugiente. Y para entender la magnitud de estas operaciones conjuntas, los comunicados oficiales nos dan la hoja de ruta. El presidente estadounidense Donald Trump estuvo operando y monitoreando el despliegue desde su residencia en Mar-a-Lago. Y sus declaraciones fueron bastante contundentes. Mucho. Marcan un cambio de paradigma total. El objetivo declarado ya no es solo mermar capacidades. Es evitar definitivamente que Irán obtenga armas nucleares y aniquilar al régimen actual. Y hay un elemento en los despachos que destaca por lo inusual de la táctica de guerra psicológica. Se ofreció inmunidad total a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní si se rinden y deponen las armas. Sí, y al mismo tiempo se instó directamente al pueblo iraní a tomar el control de su gobierno. El mensaje lo describía como una oportunidad única en generaciones. Esa guerra psicológica es un componente enorme en todo esto. Y pasando de las declaraciones a los detalles tácticos sobre el terreno, los documentos muestran que esto no fue una demostración de fuerza periférica. No, para nada. No atacaron radares aislados. Exacto, o pistas de aterrizaje vacías. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo es la ejecución milimétrica de lo que en estrategia militar se denomina un ataque de decapitación. Un término fuerte. Sí, pero muy preciso. Las fuerzas conjuntas fueron directamente al cerebro del liderazgo político y militar iraní. Es una doctrina diseñada para paralizar la capacidad de respuesta, cortando la cadena de mando en sus niveles más altos. Asumiendo que sin líderes la estructura colapsa. Exactamente, o se fragmenta. Y los reportes que tenemos detallan esos impactos con una precisión escalofriante. Por ejemplo, el complejo del líder supremo Ali Khamenei, en pleno centro de Teherán. Recibió el impacto de 7 misiles. 7 misiles. En este momento, los despachos de inteligencia de Israel siguen evaluando si Khamenei sobrevivió o no. Y bueno, la ofensiva no se detuvo ahí. La lista de bajas confirmadas parece el organigrama entero de la defensa iraní. Así es. Se reportan las muertes del ministro de Defensa, Aziz Nazirzadeh, el comandante de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, y altos jefes de inteligencia. Es un desmantelamiento de la cúpula en tiempo real. Y la forma en que lograron penetrar esas defensas nos lleva a un hito tecnológico que va a reescribir los manuales de guerra. ¿Te refieres a los drones? Sí. El Comando Central de Estados Unidos confirmó el uso por primera vez en combate a esta escala de enjambres de drones de bajo costo y de un solo uso. Fue una operación de la Fuerza Especial Scorpion Strike. Eso me voló la cabeza al leer las fuentes.
Drones desechables operando en enjambre. Pensemos en el impacto táctico de esto. Tradicionalmente, enviar aviones furtivos es carísimo y súper arriesgado. Aquí, la estrategia fue saturar los radares enemigos. Saturación total. Cientos, quizá miles de estos drones relativamente baratos inundan el espacio aéreo, coordinados por algoritmos. Las defensas aéreas de Teherán se ven obligadas a gastar misiles interceptores multimillonarios en drones que cuestan una fracción de ese precio. Claro, es una cuestión de matemáticas. Totalmente. Una vez que las baterías antiaéreas se vacían o los radares se saturan tratando de rastrear tantos objetivos simultáneos, el espacio aéreo queda ciego y abierto para los misiles de crucero reales y los cazabombarderos. Fue una táctica de abrumamiento absoluto, y que además se extendió al mar, neutralizando infraestructura naval clave, como el impacto directo que sufrió la fragata iraní Yamarán. Así es. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, los cables de las agencias de noticias demuestran que Irán no se quedó paralizado esperando el segundo golpe. A pesar del ataque a su cúpula. Exacto. La cadena de mando logró activar una contraofensiva relámpago bautizada como Promesa Verdadera 4. Hablamos de una represalia rapidísima. Y muy masiva. Promesa Verdadera 4 involucró oleadas de misiles balísticos lanzados casi en simultáneo. De varios tipos, ¿verdad? Sí, los reportes identifican el uso de misiles de medio alcance y balísticos avanzados como los EMAD, los Ghadr, el Khaybar-Shekan y notablemente el misil Fateh-1. Que es el que Irán promociona como su primera arma hipersónica. Ese mismo. Todo esto lanzado en conjunto con sus propios enjambres de drones, no solo hacia territorio israelí, sino expandiendo el teatro de operaciones de manera drástica. Ampliaron el mapa por completo. Los reportes indican contraataques apuntando a la infraestructura militar estadounidense y de sus aliados en toda la región del Golfo Pérsico. Estamos hablando de alertas e impactos en al menos 14 bases. 14 bases es un esfuerzo logístico impresionante en medio de un bombardeo. Y los objetivos no fueron elegidos al azar. Fueron muy específicos. Atacaron el cuartel Cenevar de la Quinta Flota Naval en Bahrein, que es el centro neurálgico del control marítimo estadounidense en la región. Apuntaron a la gigantesca base aérea de Al-Udeid en Qatar. El corazón de las operaciones aéreas. Exacto. Y a eso se suman posiciones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita. La señal geopolítica que Irán intenta enviar es clara. Que cualquier nación de la región que albergue intereses militares es considerada un objetivo legítimo. Y vulnerable. Ahora, detrás de esta exhibición de tecnología balística, los documentos de las agencias internacionales nos obligan a mirar el costo humano. Es importante no perder eso de vista. Siempre es lo más trágico. Las tragedias civiles documentadas por las fuentes en las últimas horas son devastadoras. En Irán, los informes de la Media Luna Roja confirman la muerte de al menos 85 niñas y decenas de personas heridas en una escuela primaria en la ciudad de Minab. ¿85 niñas? Sí, la escuela fue alcanzada durante la ofensiva. También se reportan al menos 15 civiles muertos en un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd. Es el precio atroz de escalar un conflicto con armamento de largo alcance en zonas pobladas, sin importar la tecnología de precisión involucrada. Y del otro lado de las fronteras, las fuentes también documentan los daños de la represalia. Se reportan heridos en ciudades israelíes como Haifa. Además hay que mencionar los escombros. Cierto, la interceptación de misiles balísticos en el aire genera lluvias de escombros masivos a velocidades terminales. Estos escombros han provocado víctimas civiles fatales en zonas residenciales de Emiratos Árabes Unidos y en Siria. Es que lo que sube tiene que bajar. Y a esa velocidad es letal. Y mientras estas tragedias ocurrían en tierra, en el espacio digital se libraba otra batalla silenciosa pero drástica. Los monitores globales de tráfico en la red reportaron un apagón digital casi total en Irán. NetBlocks reportó esto, ¿no? Así es. La conectividad a Internet se desplomó a apenas el 4% a nivel nacional. Y al revisar los análisis técnicos, queda claro que esto no es un accidente. No para nada, es una medida militar calculada. En los conflictos modernos, la información de fuente abierta, el OSINT, es un arma de doble filo. ¿Te refieres a los civiles grabando con sus teléfonos? Exacto. Si tienes a millones de ciudadanos conectados a Internet, tienes millones de sensores potenciales.
Un civil grabando el vuelo de un misil y subiéndolo a redes sociales le está dando al enemigo, en tiempo real, las coordenadas exactas de las defensas aéreas. O el daño real de los impactos. Claro, reducir la conectividad al 4% es un intento desesperado del gobierno por cegar la inteligencia enemiga y controlar absolutamente el flujo de información. Un estado de emergencia digital. Entonces, con todo este panorama, surge la pregunta de ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasó el mundo de una tensión diplomática a un ataque de decapitación y a misiles volando por todo el Medio Oriente en una sola noche? Hay que ver el contexto reciente. Las fuentes nos obligan a retroceder a junio de 2025, a lo que los analistas denominan la Guerra de los 12 días. Ese es el antecedente directo. Durante esa guerra, Israel lanzó ataques preventivos muy específicos contra instalaciones nucleares iraníes. Hubo un intercambio de fuego intenso que se detuvo mediante un cese al fuego. Mediado apresuradamente por Estados Unidos. Sí, pero los análisis retrospectivos coinciden en que fue una curita sobre una hemorragia. No resolvió el problema central y dejó a la economía iraní en un estado de vulnerabilidad extrema. Y esa vulnerabilidad económica es clave para entender el colapso interno posterior. Los informes muestran cómo esa guerra fugaz destruyó la confianza en los mercados locales, lo que desencadenó protestas masivas a finales de 2025 y principios de 2025 y 6. La caída del rial iraní fue brutal. Absoluta frente al dólar. La gente salió a las calles empujada por una crisis de subsistencia. Y la respuesta del Estado fue terrible. Las agencias de derechos humanos documentan más de 6.400 manifestantes muertos en esas represiones. 6.400 muertos en semanas es un indicador de fractura social inmensa. Ese nivel de inestabilidad interna es exactamente lo que los estrategas en Washington y Tel Aviv estaban observando. Olieron sangre. Percibieron a un régimen acorralado por su propia población. Consideraron que la cúpula estaba en su punto más débil en décadas. Y sobre esa lectura la presión externa se aceleró. Lo que nos lleva a la línea de tiempo inmediata de esta crisis. Según la cronología, el 19 de febrero de 2026, el presidente Trump emitió un ultimátum inflexible de 10 días para que Irán aceptara un acuerdo nuclear definitivo. Bajo las condiciones de Washington, claro. Y aquí es donde volvemos a ese giro dramático que mencionamos al inicio. La pieza más dolorosa de este rompecabezas geopolítico. La revelación del canciller de Omán. Badr al-Busaidi, quien llevaba meses actuando como mediador, confirmó que un acuerdo histórico estaba al alcance. Sus palabras exactas. Y no era un acuerdo menor. Los memorándums filtrados indican que el gobierno iraní, bajo la asfixia económica, había cedido. Habían aceptado el nivel de cero acumulación de material nuclear. Hay que detenernos ahí, porque ese término técnico lo cambia todo. Es monumental. Cero acumulación no significa simplemente ralentizar el programa. Significaba detener las centrifugadoras por completo y enviar todo el uranio enriquecido fuera de Irán. O sea, desactivar cualquier posibilidad matemática de construir un arma nuclear. A corto o mediano plazo, sí. Era la concesión máxima y venía acompañada de un esquema de verificación completa por parte de los inspectores de la ONU. Pero, a pesar de que el mediador confirmaba que esto estaba sobre la mesa, a horas de firmarse, los despachos confirman que el presidente Trump rechazó el pacto. Argumentó que Irán no estaba dispuesto a dar lo que Estados Unidos realmente necesitaba para garantizar la seguridad. Lo cual expone una paradoja tremenda. Estar a horas de un triunfo total de la diplomacia y elegir presionar el botón de una guerra abierta enfocada en el cambio de régimen. Subraya cómo la falta de confianza puede hacer que una solución diplomática se descarte por una vía militar. Y revisando los documentos políticos de esta mañana, el contraste en Washington sobre esta decisión es fuertísimo. Las posturas están muy divididas. Sí, imparcialmente reportado, vemos por un lado comunicados como el del senador republicano Lindsey Graham. Él apoya abiertamente la operación, calificándola como una intervención necesaria para extirpar la amenaza de raíz. Mientras que del otro lado hay una condena severa. Figuras demócratas como Kamala Harris y Nancy Pelosi emiten condenas tildando la escalada de inconstitucional, argumentando que se ha iniciado un conflicto sin la autorización del Congreso. Y a nivel internacional, el mapa está igual de polarizado.
Por un lado, tenemos a líderes como el presidente argentino Javier Milei y el canadiense Mark Carney celebrando y ofreciendo respaldo diplomático, bajo la premisa de proteger la estabilidad mundial. pero en contraste, presidentes como Gustavo Petro en Colombia, Pedro Sánchez en España y Emmanuel Macron en Francia han condenado la escalada y convocado reuniones de emergencia en la ONU. Y no podemos dejar de lado cómo se vive esto dentro y fuera de Irán. La narrativa está fracturada. Los medios estatales muestran marchas masivas apoyando al régimen. Jurando venganza. Sí, pero simultáneamente, la diáspora comparte videos de ciudadanos, incluyendo simpatizantes de Reza Pahlavi, literalmente celebrando los ataques en ciudades europeas, exigiendo el fin del gobierno. Un reflejo de una sociedad profundamente dividida. Para unos es una agresión, para otros es liberación. Pero volviendo a la mecánica del conflicto, hay un aspecto técnico de la defensa de Israel que es vital entender. El escudo multicapa. Exacto. Frente a la Operación Promesa Verdadera 4, la arquitectura defensiva israelí operó a máxima capacidad. Es fascinante cómo integraron esto. Todos conocemos la cúpula de hierro, pero los reportes hablan de 3 capas. Sí, la cúpula de hierro es la primera capa. Se encargó de saturar y destruir los objetivos de menor altitud, como los enjambres de drones suicidas. Los más lentos y baratos. Correcto. Por encima de eso, activaron la onda de David, diseñada para interceptar amenazas más rápidas a medio alcance como misiles de crucero volando a velocidades hipersónicas. Y la tercera capa es la que parece de ciencia ficción. Los interceptores de la familia Arrow o flecha. Estamos hablando de misiles diseñados para salir de la atmósfera terrestre. Literalmente al espacio exterior. Sí. Su función fue interceptar los misiles balísticos intercontinentales en la fase media de su vuelo, destruyéndolos antes de que reingresaran a la atmósfera. La coordinación de algoritmos para que estas 3 capas no interfieran entre sí es simplemente alucinante. Pero bueno, toda esta guerra tecnológica y diplomática no ocurre en el vacío. Y aquí es donde este análisis aterriza en la realidad cotidiana de quienes nos escuchan. El impacto económico. Los reportes confirman que los guardianes de la revolución han clausurado de facto el estrecho de Hormuz. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Qué sucede con la cadena de suministro global cuando se bloquea ese cuello de botella? Las cifras asustan. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% de la producción mundial de crudo. 1 de cada 5 barriles de petróleo que consume la humanidad navega por ahí. Irán produce unos 3.3 millones de barriles diarios, la mayoría hacia China. Así es. Tienen el poder geográfico de aplicar un torniquete a la economía mundial. Y el sangrado financiero ya empezó. Las proyecciones advierten que si el estrecho permanece bloqueado, el barril de petróleo Brent podría dispararse hasta rozar los $100. Un salto súbito del 37%. Y el problema no es solo la gasolina en la estación de servicio. No, el verdadero peligro son los llamados efectos de segunda ronda. El petróleo es el costo base, de todo. Si el transporte se encarece casi un 40%, el costo logístico de transportar cualquier cosa, desde alimentos hasta electrónicos, se dispara. Inyectando una nueva ola de inflación mundial. El impuesto invisible. Exacto. Y frente a ese repunte inflacionario, los bancos centrales se verían forzados a subir las tasas de interés nuevamente. Significa créditos más caros, hipotecas más altas, un frenazo a la inversión. Es un efecto dominó masivo. Ya vemos pánico en los mercados, con caídas abruptas en criptomonedas como el Bitcoin, porque los inversores buscan refugios seguros. Es sobrecogedor ver cómo las ondas expansivas de un enjambre de drones a miles de kilómetros pueden encarecer los alimentos en un supermercado del otro lado del mundo en cuestión de semanas. Todo está conectado. Para recapitular rápidamente la inmensidad del territorio que hemos cubierto hoy, partimos de un despliegue militar sin precedentes, analizamos ataques de decapitación con drones descartables, navegamos por una crisis diplomática donde la paz estuvo a horas de distancia. Y aterrizamos en el riesgo de una recesión inflacionaria mundial por el cierre del estrecho de Hormuz. Queda demostrado el valor de mirar la imagen completa. Ha sido un análisis súper denso, pero vital. Totalmente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una idea sobre la mesa a partir de todo esto. Adelante. Si revisamos estas últimas horas, vemos que un acuerdo diplomático verificado estaba a horas de firmarse. Y en lugar de tomar esa salida, se optó por un asalto preventivo masivo usando inteligencia artificial para alterar un gobierno desde la raíz. Un cambio de paradigma. Sí, lo que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos presenciando el fracaso definitivo y la irrelevancia de la diplomacia tradicional?
¿O estamos ante el nacimiento brutal de una nueva era donde la guerra tecnológica preventiva será la única vía para que las superpotencias resuelvan sus estancamientos geopolíticos? Es una reflexión profundísima para procesar a lo largo de los días que vienen. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.